siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinte de hoy, que es de Café La Cabaña, café de origen, no lo vamos a tomar con el tema de las falsas noticias o fake news. Y para ello tenemos como invitado a dos pesos pesados en el suroeste de la información. Y se trata de Antonio Rodríguez Marenco y de Julián Ochoa Restrepo. Señores, buenas noches y bienvenidos a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Antonio, Juan Carlos, muchísimas gracias, muy contento de nuevo estar por aquí. Claro. Eso está muy bien. Julián, un gusto saludarte, saludar a los televidentes y por supuesto a Juan Carlos también agradecerte por invitarme nuevamente a este espacio tan provechoso para la televisión andina. Eso está muy bien, muchas gracias. Encontré por ahí una frasecita referente a lo de las falsas noticias y dice así: toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. ¿Qué opinan de esas? Digamos que como definición es la que va, precisamente porque la fake news o la falsa noticia parte de esa intención de desinformar, que va por supuesto en contravía del ejercicio mismo del periodismo, que es básicamente informar o dar a conocer una información. Aquí el fin último de la noticia y de quien prepara esa falsa noticia y además la difunde y la hace circular es desinformar, y ese desinformar tiene por supuesto un objetivo final también, que es generar un caos, por ejemplo, o generar una situación que propicie un estado de provecho para quien genera. Es más o menos eso. Es lo maquiavélico de la fake news, yo lo veo así. Es un asunto pensado para generar algo que me beneficie a mí o a los míos o a algo que yo quiero que finalmente me genere beneficio. Esa expresión maquiavélico nunca pudo haber sido mejor empleada. Sí. Porque hay dos, bueno, Maquiavelo solamente escribía y decía cómo era la forma para que un príncipe se quedara en el poder y la gente le acatara. Y una de ellas era que él era quien debía revisar, manejar y quien debía en ese entonces contar y elaborar los bandos para el pueblo. Y va a ser 100 años, se apareció un carajito bajito, cojo, sin mayor trascendencia en la vida, pero tenía un título interesante: ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Ese señor Goebbels, dentro de sus postulados uno era una mentira dicha repetitivamente por los medios adecuados y por la persona adecuada, termina convirtiéndose en una verdad. De manera que lo que dice Antonio y lo que anota esa consulta que hiciste es exactamente eso. Una cosa es la mentirita, lo que se le escapó a alguien. Nomás hoy me compartieron la foto de un amigo que durmió borracho, bueno, así que llama a Julio ni nada, pero decía, se murió Julio. Empezaron algunos a gozar, pero si ese estaba muerto desde hace tiempo, no sé qué, tal cosa, y alguien preguntó en serio, ¿verdad se murió Julio? ¿No era desaparecido que estaba? Mire pues. Esa es la mentirita, pues, la que dice uno. Sí, la mentirita rosa. Pero ya hay unas que anotaba Antonio, para el periodismo eso es gravísimo, pero una cosa es que hay un periodismo de industria, de Estado, esa parte que se llama propaganda, como la bautizó Goebbels por allá en Alemania. La propaganda es distinta del periodismo. Periodismo es hacer para una comunidad una información, un proceso de información de algo que sucedió, que va a suceder, o un análisis, o una interpretación, ¿cierto? Una orientación sobre algo. Pero propaganda es lo que se hace con una intención de gobernar o de transmitir una ideología. Es decir, lo que hace la religión es propaganda, lo que hace la política es propaganda, que son los ejemplos más
comunes. Ajá. Y estamos viendo que dentro de la política básicamente es donde opera ese asunto de las fake news. Sí, señor. Y esa obligación del periodista de hacer lo que llaman fact check o chequeo de esas noticias para decirle a la gente, hey, no se crean este cuento que está proviniendo de allá, esto es lo que hace, pero también es un deber de la persona. Si yo tengo el derecho de ser informado, pues también tengo el derecho de decantar la información, ¿cierto? Yo tengo el derecho a la luz, pero también tengo el derecho de saber qué me estoy metiendo. La cosa. ¿Qué se está comiendo? Sí, exacto. O sea, si voy a tomar veterina para el COVID o si voy a que me apliquen una inyección que hay una diferencia entre las dos cosas. Entonces es un deber también de la persona revisar qué información le están dando, porque estas fábricas de noticias falsas, tienen muy clarito cuál es la reacción final que voy a lograr cuando la gente se crea algunas cosas. Y la gente termina creyéndosela y dándolas por sentado, ¿no? Así es. De hecho, me hizo usted acordar ahorita, fuera de cámaras, de nosotros utilizábamos mucho esa frase. No, es que lo dijeron en las noticias. No, es que lo vi en televisión. O sea, para uno, cuando uno decía algo, el respaldo que uno tenía al decir que lo había visto en el periódico, en la noticia, o que lo había escuchado por radio. Eso salió en el colombiano. Claro, eso salió en el colombiano. Sí, o sea, era un respaldo. Y digamos, las cadenas radiales apelaban mucho a su imagen promocional, era a la credibilidad. Si nosotros lo decimos, confírmelo y créalo. A lo que va eso, Julián y Juan y televidentes, es precisamente a que las falsas noticias existen desde que existen los medios de comunicación tradicionales como lo conocemos. Y como medios de comunicación, quienes han querido difundir falsas noticias lo han tenido claro. El ejemplo de Alemania y el conflicto de la Segunda Guerra Mundial es clarísimo. El ejército nazi los nazis, lo primero que hicieron bien iban ocupando países, era apoderarse de las emisoras de la época. Y ganaron en Rusia. Exactamente. Para los alemanes que se quedaron allá. Pero la pela que le dieron los rusos, eso es una de las desgracias más grandes de la humanidad. Exactamente. Ganó otra vez el general Invierno, que ya le había ganado a Napoleón. Exactamente. Entonces desde siempre han estado y se han difundido a través de esos medios de comunicación tradicional, y si vamos más atrás encontramos ejemplos de falsas noticias difundidas a través de los medios de comunicación, y tenemos el clarísimo ejemplo de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, a través, que es un ejemplo clásico de la radio, de cómo una falsa noticia incluso genera el caos, que es una de las consecuencias de las fake news. ¿Qué pasa hoy en día? En el momento que estamos viviendo, y la pandemia lo evidenció aún más, que hoy ya no solo consumimos información a través de los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, sino que tenemos otra cantidad de opciones de consumo de información, pero es otra cantidad de opciones de difusión de información, plataformas de difundir información, que son mucho más expeditas, mucho más rápidas, mucho más inmediatas que los medios tradicionales, y lo que han generado es una bomba de información y de desinformación, lamentablemente. Ese es otro aspecto importante. Miremos el siguiente detalle. Al inicio yo los presentaba a ustedes como unos pesos pesados de la información en el suroeste, ¿cierto? Casi 90 kilos. Mire, ¿verdad? ¿A qué voy con eso? Lo acaba de decir Antonio. Por ahí hay un canal donde promocionáis que el periodista soy yo, ¿sí? En cierto modo para mí están vilipendiando la profesión tan hermosa que tienen ustedes. Es algo que surgió, dijéramos, finales del siglo pasado con este siglo. La participación, por, dijéramos, esa capilaridad, esa capacidad de estar en todas partes, fue muy importante en un momento, pero ¿quién es el que participa? ¿Qué intereses? ¿Qué preparación tiene? ¿Qué procesamiento? ¿Qué bases históricas de conocimiento, de intención, de manejo de un lenguaje visual, escrito, oral, para llegarle a mucha gente tiene? Obvio no. Entonces, eso que se llamó periodismo ciudadano,
Al periodismo le pudo haber hecho daño y hacerle perder credibilidad, pero la credibilidad del periodismo nos la ganamos solitos. Sí. Porque unos medios que inicialmente eran periodísticos se pasaron a ese cuento de la propaganda o de la publicidad, a servirle a unas marcas. Ajá, así. Entonces ahí hubo algo que yo lamenté mucho hace poco porque nunca lo había visto en un canal de estos que son propiedad de los ciudadanos. O sea, Telemedellín y Teleantioquia son propiedad de los ciudadanos, solo que se los han apoderado pues unos gobernantes como si fuera de su despacho. Los dirigentes, sí. Un periodista de un canal, antes de introducir su nota, anunciaba un producto. Además decía que era bueno. Imagínese. Ya se perdió todo, ¿no? O sea, ya no es el cuento. Ajá. ¿Por qué? Porque es que estás haciendo la nota. Mira, nosotros podemos dar testimonio de este café, que está muy rico. Ajá. Pero de unos productos químicos no podemos decir que es el mejor detergente y el de tal cosa y el de tal otra, porque solo somos unos ciudadanos, no hay respaldo científico, ni se hizo ese estudio. Entonces, son cosas muy delicadas cuando se pasa al plano de la propaganda y de la publicidad. Y me parece que dentro de lo que preguntas, si hoy miramos algunos indicadores, la credibilidad en los medios tradicionales está que de 10 personas, una le cree. Y esa persona es una persona muy mayor. Mientras que en otros medios no hay tal vez credibilidad, sino en quien lo diga. Sea que lo vi en YouTube, sea que me lo dijo por teléfono, sea que me puso un mensaje de texto, o que lo tuiteó o en TikTok o en cualquier red, Facebook o lo que sea, lo está diciendo. Es más personalizado. Y a veces esa persona no tiene que ser ni el más grande, ni el más estudiado, ni de mayores reconocimientos recorrido, pero sí puede ser más desprevenido. Entonces por eso Messi no le da la entrevista a un periodista, sino a un tipo que está en redes sociales y anuncia el suceso más grande del año en deportes. Y por eso Luisito Comunica, pues porque es auténtico y respaldado con una credibilidad. Mientras que yo a muchos periodistas, no por ser colega me voy a solidarizar, no les creo es nada. Además porque sé que detrás hay unas intenciones por cumplirle a alguien, por vengarse con alguien, una contaminación muy grande. Entonces el periodismo tradicional para la credibilidad se lo ganaría solo en la interpretación, en cómo interprete, en cómo aclare y sobre todo cómo eduque y oriente. Pero como de información estamos llenos de casos de tener que desmentir a toda hora las cosas. A toda hora. Bueno, Antonio, sucede que cuando ustedes estudiaban, lo de la información rápida, o sea, eso era como un logro y se sacaba pecho como si se hubiera obtenido un triunfo el tener la primicia de una información. O sea, ustedes como periodistas siempre buscan tener esa primicia y de ahí se desencadenaron todo este tipo de cosas de las que estamos hablando. ¿Eso era bueno o sigue siendo pues importantísimo tener la primicia en cualquier noticia? Digamos que hace parte de la profesión y más que, bueno, si bien hay unos periodistas que se apasionan por eso, por generar primicias y publicar primicias, muchas veces obedece también a la presión de los medios. En mi época de estudiante tuve la oportunidad de ejercer prácticas en un medio de comunicación nacional, pero con corresponsalía en Medellín, y en aquella época, siendo un estudiante, me tocaba ver cómo desde Bogotá presionaban, pero de una forma, o sea, incansable, incesante, al punto del trauma del periodista de no saber qué hacer ni para dónde coger, y terminábamos todos, desde el camarógrafo, el conductor, el periodista y el simple asistente, con la cabeza hinchada de que no sabíamos para dónde coger porque no íbamos a tener la primicia o porque el otro periodista llegó primero. Entonces se volvió un asunto de que digamos que era como socialmente aceptado, pero profesionalmente no aportaba mucho o no aporta mucho a la profesión. ¿Por qué? Porque lo que somete al periodista es a un ejercicio profesional en premura,
en conclusiones a priori, en no corroborar cosas porque tengo que salir primero y salir como sea, y después es cuando vienen las rectificaciones, las correcciones que usted mencionaba. Entonces, desde siempre ha sido así y aún hoy pasa. Y hoy, a diferencia de antes que salían corriendo o hacían la famosa línea 500 porque tenían que llamar rápido a la emisora o mandar el cassette rápido por microondas en Telecom en Medellín, que era otra manera pues muy diferente a las de ahora. Hoy son los mismos errores productos de esa premura en un Twitter, en un trino. Entonces salen y publican porque hoy estamos consumiendo noticias a través de redes sociales y los medios migraron. Entonces, mientras sale la edición de las 12:30, si la noticia se está generando a las 9:30 de la mañana, ellos lo están trinando y tú tienes alertas en el celular y te llegan, y ese es el modo en que hoy nos informamos. Pero ahí también, en esa premura, corren el riesgo del error. Entonces, si me preguntas, antes cuando ustedes estudiaban y hoy está pasando igual, o sea, la premura de informar te lleva a cometer esos errores y en parte a generar esas falsas noticias que terminan generando lo que yo denomino como el caos, porque realmente se entra en un caos de desinformación. Y agréguele a eso que hay otras plataformas de compartir información como WhatsApp, en las que usted coge, copiar enlace, compartir y en un grupo donde están 100 personas, normal, o 20, o la familia de 30, esos 30 tienen otros grupos de 30 y empieza a multiplicar y se vuelve infinito. Ese realmente es el riesgo que se está corriendo con ese asunto de la premura y de la primicia, que insisto, hace parte de la profesión desde su origen hasta hoy en día. Pero mira que eso también se volvió del estudio y del manejo de unas fuentes interesadas. Entonces yo tengo a lo que llaman el jefe de prensa en una entidad del gobierno, o en una empresa, o en una oficina de abogados, y empiezo a soltarle a ciertos medios de a poquitico, y ellos, por ese afán de la chiva, sueltan una media verdad, o una partecita de un proceso. Han llegado a anticipar, y hay un lío muy grande porque alguien dijo cómo iba a ser su ponencia y se coló de una sala, sale al público, entonces el ganador es el que iba a perder, porque dice, no, mire, este tipo filtró eso, se conoció, yo no estoy en un proceso igual. Entonces no sabía uno si fue que lo hicieron deliberadamente de este lado, o porque no creí uno que un magistrado llegue a ser tan bruto, pues, en una corte. Pero este manejo de la chiva y soltarle al periodista de ahora, que por ese afán casi que hay periodistas de oficina, no sale a la calle, repetidores de boletines y de lenguaje de boletín. Hace poquito yo oía a alguien diciendo que habían encontrado una femenina muerta. ¿Quién habla así? Los policías. Estaba leyendo el boletín de la policía. Claro. Y que además es una de las fuentes que hay que corroborar también. Imagínese. Entonces, ese afán de tener que dar hace que lo que me soltaron yo no lo verifique, pero digo que es de una fuente confiable. Mire, pues, que viene de una alta fuente. Delicado, sí. Y no estoy teniendo todo el contexto, ni dando todo el contexto a la noticia, pero salí primero. Y lo más tremendo que hay ahora son los medidores, los analytics, las métricas, las personas que están diciéndole al jefe de redacción de aquella muchacha, mira, ¿cómo le parece que en la competencia fulanita, que hace lo mismo, la retuitaron tantas veces y tiene tantas cosas, mientras que esta no tiene sino la mitad? Incluso hay una presión, Julián, que se está generando ahora en los portales de noticias, y es las entradas a ver la noticia, los clips, y se miden, y hay salas de redacción hoy en día, y es algo que está verificado y no es un mito urbano ni mucho menos. Tienen pantallas con los indicadores y te van indicando las entradas, las estadísticas, que eso no es nada del otro mundo, y a través de esas pantallas va reportando cuántas entradas está teniendo la noticia. De allí que hoy en redes, y bueno, es un asunto que también hace parte de la profesión, los titulares cada vez tienen una función
no tanto de informar, sino de enganchar. Entonces se genera un morbo en torno al titular para que tú des clic y ya, o sea, no. ¿Recuerdas a fulano de tal? Exactamente. Si lo vieras ahora Si no lo- creerías. Exactamente. Ese tipo de Así titulares es. que lamentablemente se están trasladando al periodismo y a todo, es con la intención de generar un clic. Mira, Un clic. Mira que decís algo muy impresionante a una persona conocida mía. Hace poco le tocó un turno de tuitear entre las 3:45 de la mañana y las 3:55. En esos 10 minutos tenía que hacer un Twitter noticioso. ¿Por qué? Porque también se miden las horas de flujo. Y resulta que la gente, las noticieros de radio empiezan a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Entonces, para que el que llegue y mire, vea adelante a Encuentre ella. toda esa pegue de ese. Entonces, esta mujer que trabaja todo el día, dele y todo eso, tiene que estar con los ojos abiertos antes de las 3 de la mañana mirando a ver cuáles van a ser los 3 tweets, porque las analíticas dicen Claro, que en ese momento puede ser la más leída e influir en el resto del día. Mire lo que me encontré de la OMS, que dice que 360 millones de videos de YouTube acerca de la pandemia, ¿sí? que tenían que ver con el COVID, y 550 millones de tweets. Y le agregan que una cadena noticiosa en Estados Unidos facturó por una mera noticia $10.000. Una noticia que ellos la supieron escribir para que se enganchara el televidente o el lector, ¿sí? $10.000 por una mera noticia. Es lo que también se generó como concepto en este tiempo, y es la infodemia. Eso la tenía aquí, la OMS habla de la infodemia. De la infodemia, y es que finalmente también eso ya incluso va en contra de la salud mental de las personas. Yo no sé si a Julián o a Juan, a mí me pasó a principio de pandemia, cuando todo estaba muy vertiginoso y la información Sí, claro. circulaba. Hubo un momento en el que había que parar realmente, porque era tanta la información que tú te cruzabas con alguien y sentías que te iba a contagiar. O sea, era casi que traumático, Claro. porque ya no sabía uno en qué creer. Antonio, yo estoy en un grupo donde la Organización Mundial de la Salud, que cita Juan Carlos, y una asociación internacional de periodistas nos propusimos, se llama Foro Mundial de Salud, pues estudiar las realidades, dijéramos, día a día del COVID y qué se estaba informando, y tratar de orientar a los colegas del país sobre qué pudiera ser la información. Mire, le voy a decir eso de la saturación de que ustedes hablan. Llegó a un punto donde en estos momentos ya no hablamos de COVID. Llevamos desde julio en conferencias de salud mental, de desintoxicación de eso, ya no se vuelve a hablar del cuento. Y pues nos reímos mucho de cosas que antes sucedían, que dábamos como verdades y que hoy le daría uno pena decir, hombre, yo como le di credibilidad a bobadas como el tapete del piso, tal cosa, y me ponía bravo con tal cosa. Y nos pasa al ciudadano común, le pasa al periodista informado en todo el mundo, así que es difícil escaparse de eso. Así es. Bueno, en cierto modo ustedes lo han dicho de otra manera, y expliquémosle a los televidentes qué son las tales bodegas. En periodismo, pues sí. Son, digamos que, yo no sé, Julián, modalidades, no sé si ese sea el término correcto, lamentables por demás, a mi modo de ver, que se han generado desde intereses de organizaciones y gobiernos. Sí, esa es como la síntesis. Y desde cualquier organización. Yo quiero que hablen bien de mí. Económica, política, como sea, ¿cierto? Eso obedece a la antigua, recuerda las emisoras que decían, sintonía total. La número 1. Exactamente, o sea, Entonces, eso es lo que generemos buscan. verdades en torno a una entidad, a un personaje, y hagámoslo a través de redes sociales, que es lo que la gente está consumiendo, no a través de los medios de comunicación tradicional, aunque pasa también con los famosos publireportajes que pagan ciertas
gobernaciones, alcaldías, a los canales y pues, digamos que eso está estipulado y está dentro de lo que se acepta, un public reportaje. Listo, yo pago y es evidente que se está pagando. El tema de las bodegas es que es como el bajo mundo. Eso es una oficina. Sí, es como, pero en el sentido en que los países consideramos la oficina. La oficina, exactamente. Mire, dentro de una unidad de comunicaciones que aparece por encima, hay unas cosas que se hacen por debajo. Soterrada. Entonces, que se trata, como decía yo, de lograr sintonía total. Entonces, compro unos bots que son como unos robots. Sí. Cibernéticos, Virtuales. Virtuales. Y hago que eso me replique, retuitee, le dé a una cosa, le dé un clic, le dé al corazoncito, ¿cierto? Le dé like a muchísimas cosas y la gente va a pensar que eso es mayoría. Y se genera una y tendencia. además digo, bueno, esta vez lo que fulano de tal dice lo van a respaldar el senador tal, la representante tal, el vendedor tal, la modelo tal, el futbolista tal, dele, y otro puño de gente dándole. Entonces, esas informaciones, supuestas informaciones, solo buscan el desprestigio de una corriente allá y generar en la mente una creencia muy cerrada de que eso es verdad. Un resumen de patético de esa situación de la que ustedes nos cuentan y cómo afecta al ciudadano del común es cuando cambiamos de milenio, ¿sí? Mire cómo muchas personas, sobre todo muy adultas, inclusive se suicidaron por ese cambio de milenio que ya mucha gente empezó a hablar de que no, que es que se iba a acabar el mundo. ¿Sí? Pero si en Barranquilla hace cuánto, 6 meses... El meteorito. El meteorito fue hace 15 días, 20 días. Sí, no, esa iglesia que estaban preparados para claro, sí, hace como 6 meses, sí. Que se iban a suicidar porque ya era el fin y todo eso a raíz de falsas noticias. De falsas noticias. Que tienen diversos orígenes, políticos, económicos, religiosos. Bueno, claro. Y es a quién le interesa. Eso, es el trasfondo. Eso es realmente lo grave en este asunto. Y así es como hay que combatir la noticia. Adelantándonos de pronto un poco, porque yo creo que Juan Carlos terminará por hacerme una pregunta: ¿cómo se previene uno? La premisa. Cuando uno diga, a ver, ¿y quién está detrás de esto? A ver, ¿y por qué lo estará diciendo fulano? ¿Qué intereses tiene? ¿A qué cosas pertenece? ¿Quién es su patrón? ¿Quién está patrocinando su cuento? ¿De quién es ese medio de comunicación? ¿A qué gente sigue ¿De dónde viene? ¿Qué corriente tiene? ¿Qué religión profesa o no profesa? Pero señores, ojo con lo que les voy a decir. Lo que pasa es que yo creo que ellos, ese pool de periodistas también tienen sus psicólogos, porque ellos ponen una información de modo que el común de la gente quiere engancharse con esa mera nota. Entonces ellos tienen unos psicólogos que hacen que al periodista diga, no, póngale esto para que el televidente, el lector caiga. Hay un asunto que incluso se está ya y es materia de investigación y es el perfilamiento de audiencias a través de algoritmos. Entonces todo lo que uno va consumiendo en redes sociales, hay software de computación que están dedicados a eso, a perfilar las entradas que tú tienes a internet, y pasó con la campaña de Donald Trump, que incluso pues todavía está en investigación. O sea, hoy por hoy es muy difícil que quienes están interesados en difundir información no sepan quiénes y qué información están y esperan consumir. Es un poco lo que tú dices, Juan. La cuestión está tan avanzada hoy en día que esto parece que no fuera a parar y que cada vez fuera más fácil para quienes desinforman, desinformar. ¿Cuál es el quid o digamos la recomendación que puede ser muy básica y ya Julián la ha mencionado varias veces? Verificar. Verificar, digamos, que es lo primordial como ciudadanos. Cuando recibo la noticia, por más creíble que parezca, y uno diría, pero es que no puedo verificar todo lo que me llegue. Sí, pero hay cosas de cosas. Ahora, hay algo más importante o tan importante como verificar, y es no compartir si no estás seguro de la información, porque si no estás haciendo parte de esa cadena de desinformación. Ese es como el mensaje, o sea,
verificar en la medida de lo Sí, posible, y si no sí. estás seguro, no compartir, porque estarías haciendo parte de ese caos también. Bueno, uno como parroquiano del común, ¿cómo se puede defender, digamos, cómo puede, sí, digámoslo así, defenderse de esas noticias falsas que quizás me perjudiquen a mí? Yo era un experto en eso, hasta que me aburrí. Exactamente hace un año no volví por Facebook. No, pues yo era una estrellita en Facebook. Sí, Y sí. una de las cosas que me dedicaba era eso, ¿cierto? Uy, venga que esta noticia es falsa, esto quiere falso. Entonces yo empleé unas cosas muy sencillas, que es buscar en Google y empiezo fake news o falsa noticia de, y pongo lo mismo de la otra persona, que la otra persona puso, y efectivamente el momentico está saliendo. Ahí sale que fue falso, copio el enlace y digo, revise tal cosa, mire, no es. Hay portales dedicados a esos, a detectar los que son los Como fact-checking. dicen por ahí en radio, esta noticia es falsa. Digamos que, por ponerlo en términos coloquiales, son equipos de personas Sí. cazadores de falsas noticias. Entonces ellos van registrando. Cuando detectan la falsa noticia, inmediatamente la suben a ese portal, y si ustedes pueden entrar al portal, como está diciendo Julián, con palabras claves o con el texto, ahí mismo se lo genera. Es como, digamos que es una de las pocas maneras que tenemos de defendernos. O sea, verificar en los portales de fact-checking o chequeadores de falsas uno noticias. llama a la emisora y le pregunta a Antonio Marenco. Señores, ya para terminar, un consejo para ese ciudadano del común que tiene el celular o que escucha radio o que lee, un pequeño consejo. Consejo Juan Carlos, traguen, pero mastiquen, entero Sí, no. sí. Siempre piensen que alguien tiene una intención al informarles, y qué tan creíble es esa persona y qué busca de mí, y que hay muchas posibilidades de averiguar antes de dudar, sí, y eso es lo que yo llamo masticar antes de tragar. Antonio. Es un asunto de no entrar en paranoia, pero sí estar atentos. Sí estar atentos, porque lamentablemente hoy las fake news están copando mucho espacio dentro de lo que son los medios informativos y las redes sociales, y es muy triste que uno esté tomando decisiones o generando acciones basado en una falsa noticia, porque tan sencillo como que me digan en una falsa noticia, hay vacunas en tal parte, lleve a su abuelo, y yo voy y paro a mi abuelo allá, y es una cosa que uno puede decir, eso es intrascendente. Pero así como intrascendente puede ser otra muy grave, solo por no corroborar o verificar. Yo creo que esa es como la recomendación más importante, o una de las más importantes. Brevemente, dicen que van más de 50 millones de vacunas aplicadas. Y es como yo decir que si te trae el chocolate, entonces ya te di el desayuno. Y resulta que son dos dosis. En el momento no hay ni el 50% de la población con el esquema completo de la población que se necesita para lo que antes era la inmunidad de rebaño, que ahora va a ser más alta. Entonces, de 35 millones de personas, hay 20 millones de personas con esquema completo. Ahí, si me equivoqué, era el 66, 2 de 3. Faltan 15 millones por completar para llegar a eso, pero se sabe que deben ser unos 40 y algo. Pero si van a ver, entonces uno dice, no, pillaban 56 millones de personas. Ya estamos Salgamos, listos. quitémonos el tapabocas, reunámonos, mire el riesgo de un falso dato. De decir, O de un dato mal contado. Sí, ¿Con qué así. intención? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Sí. Esa es la pregunta. Señores, los televidentes Gracias, entenderán por qué los invitamos. Se las conocen todas ustedes. Les agradezco que hayan atendido nuestra invitación. No, Juan, a ti muchísimas gracias. Un gusto también compartir con Julián, y a los televidentes también gracias por atendernos el día de hoy. Rico de café, hombre, ¿no? Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.